Este día el mensaje titula ¿Por qué nos aborrece el mundo? Y la palabra del Señor tiene una respuesta para nosotros. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en Juan capítulo 15 versos 18 y 19. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Si somos verdaderos discípulos de Jesucristo, vamos nosotros en contra de todo este sistema pecaminoso llamado mundo. A eso se está refiriendo Juan. No se refiere al mundo físico en el que vivimos, sino a este sistema pecaminoso que también es llamado mundo. Como creyentes en Cristo debemos nosotros amarnos unos a otros, debemos protegernos unos a otros, debemos mantenernos unidos como iglesia, como familia en el Señor que somos. ¿Cuál es la razón de esta unidad? El mundo nos va a odiar, el mundo nos odia, el mundo nos aborrece. Imagínense si el mundo nos aborrece y nosotros estamos divididos y estamos confrontados unos con otros, vamos a debilitarnos hasta que el enemigo pueda destruirnos. Y Jesús dice que nosotros tenemos que amarnos porque el mundo nos odia, el mundo trata de destruirnos. ¿Y cómo era la vida de los primeros discípulos del Señor? Los primeros discípulos de Jesús se mantuvieron unidos y el mundo los odió y el mundo quiso destruirlos completamente. Por ejemplo, vemos la historia de muchos de estos hombres del Señor. Jacobo fue martirizado, Pedro fue crucificado cabeza abajo, Pablo fue decapitado, Andrés fue crucificado. El mundo quiso destruirlos pronto. Y todos los discípulos del Señor enfrentaron situaciones difíciles. Los discípulos de Cristo sufrieron y fueron odiados por el mundo. ¿Por qué fueron odiados por el mundo? ¿Cuál fue la razón? ¿Eran personas malas? No, la única razón es que ellos amaban a Jesús. Entonces Jesús les ha anticipado todo eso. El mundo los va a aborrecer de tal manera que los va a tratar de destruir. Y ustedes tienen que amarse unos a otros. En Juan capítulo 15, verso 17, así Jesús les había dado este mandamiento a sus discípulos. El mandamiento que nosotros tenemos que entender este día, tenemos que tener presente en nuestros corazones. Dice, este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Es un mandamiento, no es un sentimiento. Oh, no siento amar a mi hermano porque está un poco difícil, porque es un poco duro. No, es un mandamiento. Es como cuando el jefe en el trabajo te dice, por favor, necesito que me remuevas todas esas sillas y me lleves a la parte de atrás. ¿Y qué hace uno? Obedece. No dice, es que no siento mover, hoy no me siento. No, tú simplemente tienes que hacerlo. Y Jesús les dio este mandamiento a sus discípulos porque el mundo les va a aborrecer. Ustedes tienen que aprender a amarse unos a otros. Esta es mi orden específica para ustedes. Este es mi mandamiento específico para ustedes. A pesar de vivir en un país como en el que vivimos, un país donde existe mucha libertad, la libertad que se nos otorga, por ejemplo, para estar reunidos aquí, para poder alabar al Señor con toda libertad y sin necesidad de estar escondiéndonos como pasa en muchos otros lugares, ¿verdad? Tenemos la libertad de alabar al Señor. Tenemos la libertad de predicar el Evangelio, tenemos muchas libertades que el Señor nos permite tenerlas en este tiempo. Pero aún a pesar de eso, tenemos que entender este mensaje de Jesús. Estamos en medio de una sociedad anticristiana. Y de alguna manera el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a odiar a pesar de vivir en un país como el que vivimos. Y nos va a rechazar. Y somos rechazados por el mundo porque no somos como el mundo. Esa es la razón por la que el mundo nos va a rechazar. Somos rechazados porque no pensamos como el mundo, porque nosotros no tenemos las mismas prioridades que el mundo tiene. No somos igual al mundo, por eso el mundo nos va a rechazar. En Marcos capítulo 13, versos 9 y 11 dice así la palabra. Pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí. Los harán comparecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Ahora, obviamente, todo lo que acontece con un propósito. Eso es lo que aconteció con la iglesia. Los discípulos fueron llevados a tribunales, fueron enfrentados como si fueran criminales. ¿Cuál era su único crimen? Era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero eran llevados, dice, a esos lugares con un propósito, con una razón. Y esa razón era a estos hombres de los tribunales darles el testimonio de Cristo. Cada vez que estaban siendo juzgados, bueno, había un momento de la defensa. ¿Por qué se lo acusa usted, Señor?
A mí se me acusa de predicar el Evangelio, y empezaban a predicar el Evangelio. Como lo hacía Pablo, lo hacía Esteban, los discípulos empezaron a predicar, Pedro, Juan, los discípulos estaban ahí ante los tribunales predicándoles el Evangelio. Y esos tribunos estaban escuchando el mensaje del Evangelio. Todo lo que nos acontece entonces es con un propósito. Aquí entonces se nos advierte claramente de una batalla hostil guiada por Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y de él surge toda esta hostilidad a través de un sistema llamado mundo. Un sistema de valores o antivalores llamado mundo. Los romanos, por ejemplo, odiaron a los cristianos porque los consideraban a ellos completamente desleales al imperio. Por eso los discípulos sufrieron una tremenda ola de persecución. Realmente tenían un odio grande por los cristianos. Los cristianos eran considerados desleales porque simplemente se rehusaron a adorar al César. Todos adoraban al César excepto los cristianos. Entonces decían, estos son unos desleales. Esta gente realmente no es digna de nosotros, no es digna de la sociedad. Todo el mundo adoraba a César como si fuera Dios, pero los cristianos no, porque sabían quién es el único digno de ser alabado y digno de ser exaltado. Y ese único es Jesucristo. Y nosotros también tenemos que reconocer eso, tenemos que saber, tenemos que tener esa certeza de que el único digno de ser exaltado es Jesucristo. Amados, nuestra sociedad actual tiene sus propios césares. ¿Cuáles son los césares de esta sociedad? Es el hedonismo, es el entretenimiento, es el materialismo. Estos son los césares a los que el mundo entero está alabando y está glorificando. Lo está haciendo todos los días. ¿Cómo? Poniendo en primer lugar en sus vidas. Porque quien ocupa el primer lugar en tu vida, ese es tu Dios. Al que le rindes el mayor tiempo, esfuerzo, dedicación, ese es tu Dios. Este mundo en el que vivimos nos quiere empujar a brindarles adoración a estos césares. Este mundo quiere apartarnos de la verdadera adoración al único y verdadero Dios, al único Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. Este mundo va a empujarnos a nosotros para apartarnos de la verdadera adoración al verdadero Dios. Aquellos días se demandaba de manera específica que toda persona que vivía dentro del Imperio Romano adorara al César quemando incienso una vez al año. Esa era la práctica que tenía que realizarse. Y todos hacían eso. Imagínense, quemar incienso. Ustedes saben que las prácticas de aquel tiempo se quemaba incienso, obviamente como una adoración a los dioses. Y César no era considerado como los dioses, digamos, sino como el Dios Altísimo. ¿Y qué hacían los cristianos en una situación así, en una condición así? Simplemente se rehusaban. Por supuesto, la palabra nos dice que solamente tenemos que adorar a Dios. Ellos solamente adoraban a Jesús, solamente reconocían a Jesús como el Señor. Y como resultado fueron considerados desleales al Imperio Romano y fueron perseguidos y fueron brutalmente asesinados. El mundo los aborreció, el mundo los odió, pero los odió con ganas. La iglesia fue empujada a una terrible persecución a causa de esto. Y amados, la persecución siempre va a venir en contra de personas que colocan a Jesucristo en el primer lugar de sus vidas. Si tú has decidido colocar a Jesús en el primer lugar de tu vida, va a desatarse la persecución de tu entorno más cercano. Ahí empieza. La gente te va a rechazar, la gente te va a aborrecer, simplemente no va a estar confortable contigo. Te va a rechazar, te va a odiar de cualquier manera, porque tú no eres como ellos, no haces las cosas que ellos hacen. Tus prioridades no son las prioridades de estas personas. Entonces Jesús les advirtió que seguirle a Él iba a ser algo difícil. Por eso el Señor dijo, el que quiera seguirme, asegúrese de tomar su cruz. Vale decir, asegúrate de estar dispuesto a morir por mi causa. ¿Quieres seguirme? No es fácil seguirme a mí. No es fácil ser un discípulo mío. El seguirme a mí tiene un costo. Este costo puede ser su propia vida. ¿Tú estás dispuesto a seguirme? Asegúrate entonces de amar al otro cristiano, a tu hermano, para que estés fortalecido con esa persona, para que no te sientas debilitado en ese tiempo de persecución. Cuando tú tienes ese sustento, cuando tú estás conectado con ese miembro de tu familia en el Señor, te vas a sentir realmente fortalecido. Amados, nosotros necesitamos desesperadamente amarnos unos a otros porque vivimos en medio de ese mundo hostil hacia Dios, hacia los principios y valores de Dios. Pero qué alegría, qué fortaleza es compartir, habitar los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra. Qué bueno es orar unos por otros, qué bueno es compartir simplemente una conversación entre nosotros, poder estar en el mismo tema. Tú vas afuera y todo es simplemente cosas contrarias a las cosas de Dios. Tenemos que estar unidos, tenemos que amarnos unos a otros. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida, amados, en medio de un mundo hostil. Pero el enemigo quiere dividirnos, el enemigo quiere debilitarnos.
El enemigo quiere sacarnos completamente de nuestra unidad, quiere romper de todas maneras nuestra unidad. En 1 Pedro capítulo 4, verso 8, así dice el apóstol Pedro: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. ¿Entendieron el mensaje que dice Pedro? El Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos dice: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. ¿Cómo tiene que ser nuestro amor? No un amor superficial. No tenemos que amarnos superficialmente. Dice la palabra: ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Yo sé que muchas personas no han entendido exactamente este pasaje de la Escritura. Voy a llevarles a una versión actual, es la versión Palabra de Dios para Todos, que así describe este pasaje de la Escritura, 1 Pedro 4:8. Dice: y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿El amor es capaz de qué? Es capaz de perdonar cualquier ofensa. Esa es la porción que dice la Reina Valera: cubre infinidad de pecados. Y la gente no sabe cómo es esto de cubrir infinidad de pecados. Está hablándonos acerca de que el amor verdadero es aquel que puede perdonar cualquier ofensa que te hayan hecho a ti. Si tú verdaderamente amas a Jesucristo, no vas a vivir ofendido. Sí, somos ofendidos. Pero si tú verdaderamente amas a Jesucristo, ese amor que fluye en ti es capaz de perdonar cualquier ofensa. ¿Cuál es la ofensa tan grande que te hicieron que tú no puedes perdonar, que tú no puedes soltar? ¿Y saben por qué no soltamos esas ofensas? Por orgullosos. Soy tan orgulloso que digo: ¿cómo es posible que a mí me hayas ofendido? A mí. No ofendiste a cualquiera, me ofendiste a mí. ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿El rey de Treasure Coast? ¿Algo así? ¿Quién soy yo para sentirme que alguien no pueda ofenderme? ¿Saben qué pasa cuando realmente sostenemos eso en nuestro corazón? Simplemente estamos manifestando cuán orgullosos somos. Yo les compartí de una situación que viví particularmente hace muchos años atrás. Cuando llegué a este país, estuve trabajando con un pastor americano y durante muchos años tenía unos tratos pero muy difíciles. Algún momento incluso consideré, dije: ¿será este cristiano? Porque el trato realmente que me daba era muy duro. En una primera instancia le dije: ¿sabe qué, pastor? Yo voy a volver a mi país. No, todo va a estar bien. Pasó el tiempo y seguí lo mismo. En una segunda instancia le dije: muy bien, ya redacté mi carta de renuncia. Hasta aquí, pastor. No te preocupes, sí, todo va a ser diferente a partir de ahora. Y una tercera vez ya me salí. Pero pasaron muchos años. Yo dudaba mucho de esta situación. Decía: ¿realmente este hombre es cristiano? Todo lo que veo, todos los tratos. Después de algún tiempo, el Señor puso en mi corazón de volver a este hombre, darle la cara y decirle: perdóname. Pero yo le decía: Señor, ¿por qué voy a decir perdóname si el de los tratos duros e injustos he sido yo? Y Jesús me dijo: ¿quién ha tomado la iniciativa en la cruz del Calvario? ¿Los ofensores o el ofendido? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? ¿No fue el santo, no fue el justo? ¿Quién fue el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Fue el santo, el justo, el único que no conoció pecado, el único que no cometió pecado. Fue el que tomó la iniciativa de ir y proclamar esa palabra de perdón contra aquellos agresores, contra aquellos ofensores. Entonces, si el Rey del universo es capaz de extender perdón a aquella persona que está ofendiéndola, ¿cuánto más nosotros? ¿O tú te crees superior al Rey del universo? A veces nos creemos superiores, y ese fue el pecado de Satanás. Quiso estar por encima de Dios, y muchos de nosotros vivimos en ese mismo pecado de Satanás. Queremos estar por encima de Dios, entonces no somos capaces de perdonar. Tú dirás: Jesús perdonó, pero yo soy superior a Jesús, entonces no voy a perdonar. ¡Wow! Eso es arrogancia, eso es orgullo. Y tú tienes que pedir perdón a Dios por ese orgullo, si hay esos rasgos en tu corazón. Aquí la palabra dice: porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. El amor genuino, el amor verdadero, aquel amor que viene de Dios. Y si tú me dices: pastor, yo no puedo, no puedo perdonar, tú necesitas conocer primero a Cristo. Tú necesitas urgentemente conocer a Cristo. Tú necesitas que el amor de Cristo venga a tu corazón para que tú seas capaz de perdonar la ofensa más grande que te hayan cometido. Amados, esta es la base de nuestra relación dentro del cuerpo de Cristo, es el amor. Y necesitamos amarnos unos a otros para dar testimonio a este mundo hostil, tan hostil contra los creyentes. Necesitamos realmente amarnos.
Ahí está, el Señor lo dijo, si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, pero el mundo los aborrece. Esa es la razón por qué el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo. Aquí el mundo, como les decía, significa el sistema pecaminoso, el sistema malo y pecaminoso que es guiado por Satanás y que es vivenciado por los hombres, aquellos hombres que viven en el sistema del mundo, en el sistema del pecado, que siguen esta corriente, que siguen este camino que es ancho y es espacioso, dice, donde muchos transitan y transitan ciegamente. Para caminar por un camino ancho, tú no necesitas tener los ojos con una buena visión. Simplemente, aún con ojos cerrados, tú caminas y así es como la gente está caminando por este mundo. Se refiere a esa expresión de depravación, se refiere a ese sistema de pecado, a eso se está refiriendo cuando la palabra dice mundo. El mundo los va a aborrecer. El mundo, amados, es la situación depravada, es la pasión y la inclinación natural de los hombres hacia el pecado. Eso es mundo. El mundo es la sociedad de hombres impíos que están permanentemente en contra de Cristo, que están en contra del reino de Cristo, que están en contra del pueblo de Cristo. Ese es el mundo. Y ese mundo es el que nos aborrece. El que realmente sigue a Cristo, el que lo ama de verdad, el que está identificado completamente con Jesucristo, va a sentir eso en su vida, va a ser odiado por el mundo. Y en Juan capítulo 14, versos 30 y 31 dice: ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Allí está el Señor advirtiéndoles de que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es quien gobierna este mundo. Él dirige este sistema malo y pecaminoso. Él es el que lucha permanentemente en contra de Cristo y en contra de todos los propósitos de Cristo. El mundo está guiado por su príncipe, que es Satanás. Y es triste ver a muchos cristianos que fueron totalmente persuadidos a un razonamiento, a un entendimiento. Y este entendimiento es: ¿el mundo realmente no está malo? No. ¿Por qué tenemos que pensar que el mundo es malo? Llegaron a ese punto, a tal razonamiento de que el mundo realmente no es malo. Y saben, por eso tratan de agradar al mundo. Y por eso el mundo ha penetrado en la iglesia. Por eso esos cristianos desean las cosas del mundo e imitan al mundo. Aún las celebraciones, los servicios, la iglesia, la forma de desarrollar todo el sistema de adoración en las iglesias es bien parecido al mundo. Porque ellos dicen: wow, el mundo realmente no es malo. Pero Jesús nos dice que el mundo es depravado, malo y perverso. Y está en contra de Cristo y en contra de todos los valores y principios de la palabra del Señor. Tal vez tú digas: realmente a mí no me odian, el mundo no me odia a mí. Yo estoy tranquilo en el mundo. Tal vez no pertenezcas a Cristo. Esa puede ser la razón por qué el mundo no te odia, porque ni siquiera es notorio que eres un discípulo de Jesucristo. Entonces el mundo no va a odiarte a ti, porque el mundo ama a los suyos, ama a los que son iguales al mundo. En 1 Juan 3, 11 al 13 dice así la palabra: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. Aquí tenemos otra razón fundamental de por qué nos odia el mundo, de por qué un hermano odia a otro hermano. Recuerdo en algún momento, hablando con alguien muy enfadado conmigo, me decía: di algo, pelea. Yo le decía: yo no puedo pelear contigo, esa no es mi naturaleza. A ver, grita, así como yo estoy gritando. Yo no te voy a gritar, ese no soy yo. Vaya a conseguir otra persona con quien pelear, pero conmigo no vas a pelear, porque yo no voy a seguir tus juegos. Yo no voy a pelear. ¿Por qué? Tengo la naturaleza de Cristo. Amados, es realmente importante que nosotros entendamos esto. Abel era justo, Caín era injusto. ¿Y qué pasó? Le daba rabia de que éste sea justo y lo mató a su propio hermano. Wow, realmente esto es impresionante, amados. Esta es la razón por la que el mundo odia al verdadero creyente, porque nuestras obras no son malas, sino son justas. Si tus obras son buenas y son justas, el mundo te va a aborrecer. Si tienes un hogar hermoso, un hogar precioso, si eres fiel a tu esposa, el mundo te va a aborrecer, te va a poner muchos apellidos, te va a poner muchos nombres, se va a burlar de ti. Eso es lo que el mundo va a hacer. No les vas a caer bien. Entonces el mundo nos odia, dice, porque nuestras obras no son malas, sino son justas.
Entonces, ¿por qué razón mató Caín a Abel? Porque él simplemente no podía tolerar el hecho de que Abel sea justo. Y la gente no puede tolerar, la gente hierve en su interior de envidia, de rabia, cuando saben que alguien es justo y ellos son injustos. Te hablan mal y tú los bendices y como unos Hulk que están ahí tratando de... Ahí las camisas les revientan, ¿no? Reaccionan así. ¿Por qué tú no peleas? Así es como reacciona el mundo. ¿Por qué tú no insultas? ¿Por qué no dices palabrotas como las que yo te estoy diciendo? Esa es la respuesta de Caín. Caín tenía obras injustas. Amados, nosotros estamos apartados del mundo, somos justos, somos hechos santos en Jesucristo y no pertenecemos a este sistema pecaminoso que es mundo. Por eso el mundo nos va a odiar. Y en Juan 17, 14 y 15 dice así la Escritura: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Aquí está el Señor orando por su iglesia. Aquí está el Señor orando por nosotros, sus discípulos. El sistema del mundo odió a Jesucristo. ¿Y por qué lo odió? Porque Él no vivió de acuerdo a los estándares del mundo. Por eso el mundo lo odió. Por eso lo llevaron hasta la muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? ¿A quién le hizo daño Jesús? ¿A quién afectó? Todo lo que hizo constantemente bien. Muchos milagros en favor de las personas. Era un hombre justo, santo, piadoso. Pero el mundo lo odió. Lo odió, lo aborreció con ganas. ¿Qué pasó aquel día? Tenemos aquí a un hombre, este es perverso, este es malo, se llama Barrabás, y tenemos aquí a Jesús. ¿A quién liberamos? ¿Y qué decía la multitud? ¿Qué decía? ¿Más fuerte? No pueden decir más fuerte porque hasta da pena identificarse con esa multitud de gente, ¿verdad? Todos decían Barrabás, 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 y todos empezaban a una sola voz. El mundo se unió, el mundo unió sus voces para decir: a Barrabás queremos libre. ¿Y a Jesús qué hacemos? Crucifícalo. ¿Qué decían? Crucifícalo. Y esa multitud estaba gritando a una sola voz. Y el mundo se une, el mundo está unido y se va a unir con cualquier persona que es como el mundo. Pero si tú eres diferente, el mundo te va a aborrecer. Ese es el mensaje de Jesús este día. Dios nos ha llamado para ser santos en este mundo. Eso significa para vivir de una manera apartada a este sistema pecaminoso llamado mundo. Eso significa que nosotros tenemos que vivir de manera leal a Jesucristo. Tenemos que ser leales todos los días de nuestra vida con Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versos 15 y 16, dice así el apóstol Pablo: para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Qué bueno es trabajar, sembrando la palabra, predicando el Evangelio de Cristo, día tras día, noche tras noche. Qué bueno. ¿Para qué? Para ver a un pueblo que se levanta delante del Señor, un pueblo irreprensible, un pueblo de gente intachable, hijos de Dios que caminan de manera intachable en medio de una generación maligna y perversa. Para eso nos ha llamado el Señor, amados, y eso no es algo que vamos a vivir en nuestras propias fuerzas. Por eso estamos llamando y convocando para que nosotros estemos unidos en esta cadena de ayuno y oración como iglesia, estemos fortaleciéndonos, estemos buscando cada día ser santos, cada día ser más fuertes, cada día más consagrados al Señor, cada día más separados del mundo y consagrados al único Dios verdadero. Ese es nuestro mensaje, amados, y eso es lo que dice Pablo aquí. Allí estaban los filipenses. ¿Cuál es el contexto en el que ellos vivían? En medio del imperio romano. ¿Y cómo era ese imperio? Era un imperio corrupto y perverso. Y ellos obviamente necesitaban vivir de una manera irreprensible delante del Señor en medio de esa sociedad. Si nosotros pensamos que estamos viviendo tiempos difíciles o en medio de una sociedad difícil, no somos los únicos. Esta gente también vivió en situaciones tal vez aún más hostiles. Ellos vivieron y permanecieron firmes en el Señor. En 1 Juan 5:19 dice así la palabra: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos tienen la certeza y la convicción de saber que son hijos de Dios? ¿Y qué más? ¿Saben que el mundo está bajo el maligno? ¿Saben? Por eso el mundo no es mi hogar. Por eso no puedo yo acomodarme en este mundo, porque el mundo no es mi hogar. Tú tienes que tener esa convicción de que el mundo no es tu hogar. Nosotros tenemos y esperamos una patria celestial.
Esa es la promesa para nosotros. Aquí simplemente estamos de paso. Y nuestra única misión es predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Nuestra única misión es rescatar las almas de las garras del diablo y llevarlas al reino de Dios. Amados, aquí hay un contraste grande. Somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si pudiésemos entender con total claridad esto, no amaríamos al mundo, no buscaríamos la complacencia del mundo. ¿Cómo vamos a hallar complacencia en algo que es totalmente contrario a quien es Dios? Somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Así que no busques agradar al mundo, no busques imitar al mundo, no busques esa complacencia en el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si tú quieres ser amigo de Jesús, no puedes ser al mismo tiempo amigo del mundo. Si quieres ser amigo de Jesús, tienes que ser enemigo del mundo. ¿Y por qué eres enemigo? O sea, tú no necesitas declarar, yo quiero este día oficialmente declarar que soy enemigo del mundo. No, tú no necesitas hacer eso. Lo único que necesitas es decir, yo este día me consagro a Jesús con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. E inmediatamente el enemigo te dice, tú eres mi enemigo. Es el mundo el que te declara como su enemigo. ¿Por qué? Porque tú decides seguir a Jesús. Porque tú decides consagrarte a Jesús. Entonces, amados, aquí vemos una antítesis entre los hijos de Dios, que nosotros somos de Dios, y el mundo está bajo el maligno. Son polos opuestos. Somos lo opuesto, totalmente lo opuesto a este mundo. No podemos parecernos, ni debemos buscar parecernos al mundo. Vamos en un sentido contrario al mundo. En Efesios capítulo 5, verso 11 dice así la palabra: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Tú no tengas nada que ver con este mundo, está diciendo la palabra. Nada. ¿Qué significa nada? No dice, excepto estas cosas. Nada del mundo. ¿Qué nos interesa del mundo? Nada. Y tenemos que ser radicales en esto. Y al contrario, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios? ¿Qué tenemos que hacer con las cosas pecaminosas? Denúncienlas. Denuncia las cosas pecaminosas, dice Pablo. El creyente, amados, tiene el privilegio de ver, de discernir y de denunciar el pecado. No nos estamos estrellando contra las personas. Yo les dije, jamás hablaré mal de algún hombre, de ningún ministerio, pero sí tenemos que denunciar el pecado. No me sentiré mal, les decía, si alguien habla mal para mí, si me insulta, pueden insultarme todo lo que quieran. No me ofenderé, pero sí me ofenderé cuando alguien tuerce la palabra del Señor. Allí sí saldré en defensa de la verdad del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, amados. Esa es nuestra vida. Tal vez la razón por la que muchos creyentes no sufren el odio del mundo es porque no están dispuestos a confrontar a este mundo. No están dispuestos a llamar las cosas por su nombre. Amados, nos hemos vuelto demasiado tolerantes con el mundo. Nos hemos definitivamente acomodado tanto como iglesia. Y la iglesia en este tiempo quiere imitar muchas prácticas del mundo. Somos demasiado amables con el mundo cuando dice la palabra que tenemos que denunciar más bien al mundo. El creyente que confronta al incrédulo con su pecaminosidad va a ser aborrecido por el mundo. Así como Juan el Bautista. ¿Cuántos conocen la historia de Juan el Bautista? ¿Qué pasó? Él confrontó a Herodes porque estaba viviendo en una situación flagrante de pecado. Un pecado de inmoralidad. Amados, no estamos aquí viviendo situaciones como Pedro dice, que el amor cubre multitud de pecados, o el amor, el verdadero amor, perdona los pecados. Los pecados a los que se está refiriendo Pedro son los pecados de carácter de las personas. Alguien no te saluda bien, alguien te ofende, alguien habla mal para ti, y dice la palabra, perdona. Ahí está. No tomes en cuenta esas faltas, ten la capacidad de perdonar. Pero si alguien está viviendo con la esposa de su hermano, no vamos a ser como los corintios, somos tan amorosos. No, tranquilo, este es un hermano nuestro. Ahí sí dice la palabra, confronta. Las faltas superficiales, vale decir, si alguien habla mal para ti, si alguien no te saluda, si alguien te mira así un poco feo, de cabeza a los pies o al revés, simplemente perdona. ¿Cuántos han sido ofendidos por eso? Y es triste cuánta gente se va de las iglesias, porque fulano de tal no me saludó, o que habló mal para mí, que dice que dijo, que no dijo. Se van por ese tipo de cosas, y por estas cosas Pedro nos dice, el amor pasa por alto todas esas ofensas. El amor cubre esas faltas. Tú no necesitas ofenderte por eso, sino perdonar. Pero cuando alguien está torciendo el verdadero evangelio de Jesucristo, está torciendo la Escritura, la palabra de verdad, entonces hay que denunciar eso.
Eso sí, no podemos pasar por alto. Si alguien está viviendo una vida inmoral, no podemos pasar por alto. Y por estas cosas, dice, el mundo nos aborrece. Porque el mundo sí tolera todas las cosas. El mundo sí toleraba a Herodes. Nadie denunciaba esa acción pecaminosa e inmoral de Herodes, pero sí el verdadero hombre de Dios. Y ese hombre fue Juan el Bautista. Le dijo, tú estás cometiendo un pecado. Es ilícito que vivas con tu propia cuñada. Amados, la gente del mundo va a odiar el hecho de que hablemos la verdad de la palabra de Dios y que nosotros llamemos las cosas por su nombre. Ahora, la religión y los religiosos siempre se han acomodado al sistema pecaminoso del mundo. ¿Dónde estaban aquellos religiosos? ¿Dónde estaban aquellos sacerdotes de aquel tiempo? ¿Alguien se levantó para decirle algo en la cara a Herodes? Nadie. La religión y los religiosos se acomodan al mundo porque son parecidos al mundo, porque hallan mucha complacencia en el mundo. Pero el verdadero discípulo de Cristo nunca lo va a hacer. El mundo ama a los suyos, dice la palabra. El mundo no odia a los suyos, sino los ama y se une a ellos. Y hacen juntos todas estas cosas pecaminosas. Y como les digo, a mí realmente me duele el corazón ver a tantas iglesias que están tan unidas al mundo, tan compenetradas con tantas prácticas del mundo. Y el mundo los aplaude, dice, estos sí son buenos, estos son de los nuestros. Es cierto, son de los suyos, pero lamentablemente no son los de Cristo. Llevan solamente, entre comillas, el nombre de cristianos, pero no son de Cristo. El mundo ama a los suyos. El mundo jamás va a odiar a los suyos. Si vives una vida inmoral, si mientes y robas, el mundo te va a amar, te va a celebrar, te va a decir, hey hermanito, tú eres de los míos. Porque yo también igual estoy en la misma situación. Yo también engaño a mi esposa, bienvenido al club. El mundo te va a aplaudir, pero si tú vives de una manera recta delante del Señor, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a rechazar, les vas a hacer incómodo a ellos. ¡Ahí está el santurrón, llegó! Y la fiesta se les va a acabar a ellos. Tú no dijiste ni una sola palabra, pero tu vida, tu comportamiento, tu forma de ser, los va a confrontar a ellos y el mundo te va a rechazar. Amados, si vivimos esa vida consagrada delante de Dios, si vivimos esa vida en santidad, santidad significa apartado del mundo y consagrado a Dios. Eso significa vivir en santidad. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿Y qué es lo que el Señor viene a buscar? El Señor viene a buscar una iglesia. ¿Puede decir conmigo? ¿Cuál es la palabra? El Señor viene a buscar una iglesia santa. ¿Qué significa santa? Significa apartada del sistema pecaminoso del mundo y consagrada únicamente a Dios. Esa es la iglesia que va a ser rescatada o llevada por el Señor. La otra, que se llama iglesia, se quedará en este mundo. Por eso Lucas nos dice, habían dos mujeres, una fue tomada y la otra fue dejada. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a los cristianos y a la gente del mundo. No, está refiriéndose a aquellos que se llaman cristianos. De esos que se llaman cristianos, unos están consagrados y otros están viviendo según el mundo. El que está consagrado, santificado a Dios, ese será tomado y llevado por el Señor. El que vive conforme al mundo será dejado. Ahí la palabra nos habla con total claridad. Mateo 5:13 dice así la Escritura, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Amados, aquí el Señor nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Somos la sal. Y la sal tiene muchas propiedades y una de ellas es evitar la corrupción. En aquellos tiempos no existían refrigeradores. Cuando alguien mataba a su corderito, su vaca, tenía que tener una provisión de carne para 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Y cómo mantenía si no hay refrigerador? Había que salar para que no se aguzane esa carne. Así se evitaba la corrupción. Y dice la palabra, tú eres la sal de este mundo. Y tienes que evitar esa corrupción moral. Los gusanos no van a venir si tú estás realmente con esa propiedad salina. Los gusanos no se van a comer esa carne, pero carne que no es salada, obviamente al día siguiente o en pocos días estaban llenas de gusano, podridas y no servía para nada. Así es la vida de aquellos cristianos que no se consagran a Dios, que no están permitiendo que esa sal de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas esté fluyendo. Son carne que se empieza a podrir. ¿Para qué? Para ser desechada y hollada. Tenemos que realmente ponernos en esa actitud decididamente consagrada y entregada al Señor, apartada totalmente de este mundo. Es el mensaje de Juan este día para nosotros. Y estemos conscientes de que el mundo nos va a rechazar por eso. ¿Cuántos quieren hacer este compromiso de vivir una vida consagrada a Dios? ¿Cuántos quieren ser esa luz y la sal de este mundo?
¿Cuántos quieren vivir asociados totalmente a Cristo Jesús, unidos completamente a Cristo Jesús? ¿Alguien quisiera hacer ese compromiso de vivir para Cristo este día? Ya les dije, no de hacer un compromiso con una iglesia. Mucha gente piensa que asistiendo a una iglesia ya la hicieron. No. Tú necesitas consagrarte a Jesucristo, necesitas hacer un compromiso con Jesucristo, necesitas dedicar tu vida a Jesucristo, necesitas vivir una vida totalmente entregada a Jesucristo. ¿Cuántos quieren vivir esa vida, amados? ¿Cuántos quieren vivir esa vida de consagración al Señor? ¿Cuántos quieren ser apartados y separados únicamente para el único y verdadero Dios? Ahora sean conscientes de esto. Jesús les advirtió a sus seguidores, no va a ser fácil. Y yo también este día quiero cumplir con ese mismo mensaje de Jesús. No va a ser fácil. Seguir a Jesús no es fácil, nunca ha sido fácil, no será fácil. ¿Por qué? Porque el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué los aborrece el mundo? Simplemente porque cada día quieren parecerse más y más a Jesús. Es la única razón. Ustedes no están haciendo nada contra el mundo. Simplemente están identificándose con Cristo Jesús. Pero yo sé que aquí hay un pueblo que verdaderamente desea consagrarse a Dios, ¿verdad? Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a permitir que Dios haga su obra en medio de nosotros. Levántate firme como un soldado de Jesucristo este día. ¿Cuántos quieren consagrar sus vidas a Dios? ¿Alguien quisiera este día consagrar su vida completamente a Cristo? ¿Alguien? ¿Pueden levantar sus manos? Ahí donde están, si tú quieres consagrar tu vida este día a Jesucristo, levanta en alto esa mano y dile, Señor, aquí estoy, para que ese poder glorioso del Espíritu Santo esté sobre tu vida, para que ese poder te capacite a vivir una vida entregada, una vida consagrada a Cristo. No importando el precio que tengas que pagar, no te avergüences de nada. Más bien este día, con esa convicción firme en tu corazón, camina como un soldado de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mucha información referente a las prédicas y los mensajes del programa de radio. Todo lo que tienen que hacer simplemente es suscribirse. Y una vez que lo hagan, recibirán automáticamente en su correo electrónico toda la información que semanalmente iremos adicionando. Y si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, marcoangles@gmail.com. Un abrazo cordial para todos y que Dios los bendiga.